De Look Up con amor. Capítulo 1. Invierno, primavera de 2016. Cuando me caí por quinta vez seguida, imaginé que era hora de dejarlo. Al menos por ese día. Ya podrían soportar mis nalgas otras 2 horas de caídas al siguiente. Tal vez no les quedara otra si no averiguaba qué estaba haciendo mal. Joder. Era el segundo día consecutivo que no conseguía aterrizar un puñetero salto. Apoyándome la nalga sobre la que había caído menos veces, resoplé de frustración y conseguí guardarme en la boca las malas palabras que ansiaba gritar. Y cuando eché hacia atrás la cabeza hasta quedarme de cara al techo, me di cuenta casi de inmediato de que la decisión había sido un maldito error, porque sabía lo que colgaba del techo en la cúpula del pabellón. Con mínimos cambios, era lo que llevaba viendo los últimos 13 años. Banderolas. Banderolas colgadas de las vigas, banderolas con el nombre del mismo imbécil en todas. Iván Lukov, Iván Lukov, Iván Lukov y más Iván Lukov. Los celos y la amargura eran lo que sentían quienes no tenían nada mejor que hacer. Lo sabía. Una no conseguía hacer nada con su vida si se pasaba el rato comparándose con los demás. También lo sabía. Y yo jamás querría ser ese tipo de persona, especialmente con aquel imbécil. Me llevaría a la tumba mis 3 segundos de envidia antes de reconocer ante nadie lo que aquellas banderolas me provocaban. Al recordármelo, giré hasta ponerme de rodillas para dejar de ver aquellos estúpidos trozos de tela. Planté las manos en el hielo y gruñí al tiempo que apoyaba los patines. Mantener el equilibrio sobre las cuchillas era mi segunda naturaleza. Y acababa por ponerme en pie, otra vez, por puñetera quinta vez en menos de 15 minutos. El hueso de la cadera izquierda, la nalga y el muslo me palpitaban, y al día siguiente me dolerían aún más. ¡Hostia! Murmuré entre dientes para que no me oyera ninguna de las chiquillas que patinaban a mi alrededor. Lo último que necesitaba era que alguna de ellas se lo dijera a la dirección. Otra vez. Niñas, como si no oyeran eso mismo cuando veían la televisión, paseando por la calle o en el colegio. Respiré hondo y me regodeé en la frustración que me anegaba. Por mí, por mi cuerpo, por mi situación, por mi vida, por las otras chicas a cuyo alrededor no podía decir ni una palabrota. Por ese día en general, desde haberme despertado tarde hasta no haber sido capaz de clavar un salto en toda la mañana, pasando por haberme vertido el café sobre la camisa en el trabajo, no una, sino 2 veces, por casi romperme la rótula al abrir la puerta del coche y por esa segunda sesión de entrenamiento de mierda. Era fácil olvidar que en la vida, en general, no ser capaz de clavar un salto que llevaba 10 años haciendo no significaba nada. Tenía un mal día y ya. Otro mal día. Tampoco es que fuera excepcional. Siempre podía suceder algo peor, y sucedería. En algún momento, algún día. Era fácil dar las cosas por sentadas cuando creías tenerlo todo. Pero era cuando una empezaba a dar las cosas más básicas por sentadas, cuando la vida decidía enseñarte que eras una idiota desagradecida. Y hoy, lo que estaba dando por sentado era el aterrizaje de triple salchoc. Un salto que llevaba ejecutando años. No era el más fácil del patinaje artístico. Consistía en 3 rotaciones, que comenzaban patinando hacia atrás sobre el filo interior trasero de las cuchillas del patín, antes de despegar para luego aterrizar sobre el filo exterior trasero de la cuchilla del pie, contrario al del despegue. Pero desde luego no era de lo más difícil. En circunstancias normales me salía de forma instintiva, pero ni hoy ni ayer, por lo que se veía. Me froté los párpados con las palmas de las manos. Inspiré hondo y expiré lentamente mientras giraba los hombros y me decía que debía tranquilizarme e irme a casa. Siempre podía seguir al día siguiente.
y tampoco es que vaya a competir próximamente. Me recordó la parte práctica pero cabrona de mi cerebro. Igual que pasaba cada vez que pensaba en aquel hecho maravilloso, el estómago se me encogía de pura ira y de algo que se parecía terriblemente al desaliento. Ay, un día aquellas emociones en lo más profundo de mí, tan al fondo que no pudiera verlas, ni tocarlas, ni olerlas. No sirven de nada, lo sabía, de absolutamente nada. No iba a tirar la toalla. Volví a inspirar y expirar mientras me frotaba de modo inconsciente la nalga que más me dolía, pidiéndole perdón, y recorrí la pista con la mirada por última vez ese día. Cuando vi a las chicas, mucho más jóvenes que yo, que seguían aprovechando la sesión en curso, traté de no fruncir el ceño. Había 3 que tenían más o menos mi edad, pero todas las demás eran adolescentes. Quizás no fueran tan buenas, al menos no tan buenas como yo lo fui a su edad. Pero aún así, tenían toda la vida por delante. Solo en el patinaje artístico, y tal vez en gimnasia, se la podía considerar a una decrépita a los 26. Si necesitaba irme a casa y tumbarme en el sofá con la tele encendida para superar ese día asqueroso, bueno, nada bueno iba a conseguir si me montaba mi propia fiesta de la compasión. Nada. No tardé más de unos segundos en abrirme paso a sortear a los demás patinadores en la pista, con el cuidado justo para no chocarme con nadie antes de llegar a la corta valla de la que rodeaba. En el mismo lugar donde dejaba siempre los protectores, agarré las piezas de plástico y las deslizé sobre las cuchillas de 4 milímetros de ancho, fijadas a las botas blancas antes de posar los pies en el suelo firme. Traté de no hacer caso de la opresión que me burbujeaba en el pecho y que muy posiblemente fuera, sobre todo, frustración por haberme caído tantas veces ese día. Pero tal vez no. Me negaba a creer que hubiera una alta probabilidad de estar perdiendo el tiempo al acudir al complejo deportivo y de hielo Look Up 2 veces al día para entrenar con la esperanza de volver a competir algún día. Porque la idea de dejarlo me parecía como echar por tierra los últimos 16 años de mi vida, como si prácticamente hubiera renunciado a mi infancia por nada, como si hubiera sacrificado relaciones y experiencias humanas normales por un sueño que una vez había sido tan enorme que nada ni nadie habría podido arrebatármelo, como si mi sueño de ganar una medalla de oro, de al menos ganar un campeonato mundial, hasta un campeonato nacional, no se hubiera roto en minúsculos pedazos del tamaño del confeti a los que seguía aferrándome, aunque una parte de mí se daba cuenta de que lo único que hacía era herirme en lugar de ayudarme. No era ninguna de esas ideas y posibilidades lo que hacía que me ardiera el estómago casi a diario y me provocaba náuseas en ese preciso instante. Necesitaba relajarme. Necesitaba hacer algo para simplemente liberar la presión. Sacudiéndome aquella sensación asquerosa de las entrañas, rodeé la pista y enfilé el pasillo que conducía a los vestuarios, adentrándome entre el gentío. Ya había padres y niños deambulando alrededor de las pistas, preparándose para las clases de la tarde, las mismas clases con las que yo había empezado a los 9 años, antes de pasar a los grupos reducidos y luego a las clases particulares con Galina, los buenos viejos tiempos. Agaché la cabeza para evitar el contacto visual con los demás y seguí avanzando, cruzándome con otras personas que se apartaban, tratando también de evitar mi mirada. Pero no fue hasta que bajaba por el pasillo, camino de donde guardaba mis pertenencias, cuando divisé a un grupo de 4 adolescentes que fingían estirar. Y digo fingían porque una no puede estirarse como es debido si está ocupado dándole a la lengua. Al menos eso era lo que me había enseñado a mí. Hola, Jasmine, me saludó una de ellas, una chica amable que hasta donde era capaz de recordar siempre había intentado ser simpática conmigo. Hola, Jasmine, repitió la que estaba a su lado.
No pude evitar saludarlas con un gesto de la cabeza, aun cuando estaba contando los minutos que tardaría en llegar a casa y prepararme algo de comer o calentarme en el microondas cualquier cosa que hubiera cocinado mi madre. Y probablemente acomodar el culo y ver la tele. Si el entrenamiento hubiera ido mejor, tal vez hubiera querido hacer algo distinto, como salir a correr o incluso ir a casa de mi hermana. Pero hoy no era el día. ¿Qué se debía en la sesión? Les murmuré a las dos chicas majas, al tiempo que lanzaba una mirada a las otras dos que estaban enfrente, en silencio. Me sonaban sus caras. Enseguida iba a empezar una clase de nivel intermedio, e imaginé que serían alumnas. No tenía motivos para prestarles atención. Gracias igualmente, exclamó con voz ahogada la primera chica que me había hablado antes de cerrar la boca súbitamente y ponerse un tono roja que hasta entonces solo le había visto a una persona, mi hermana. La sonrisa que se me dibujó en los labios fue genuina e inesperada, porque la chica me había hecho pensar en comino, y empujé con el hombro la puerta batiente del vestuario. Apenas había dado un paso cuando, con el hombro aún apoyado en la hoja, oí: no sé cómo les hace tanta ilusión verla. Puede que fuera buena en individuales, pero siempre se quedaba sin aire. Y su carrera en parejas no es como para presumir. Entonces me quedé parada, allí mismo, en mitad del umbral, e hice algo que sabía que era una mala idea. Me puse a escuchar. Fisgonear nunca le ha hecho bien a nadie, pero me dio igual. Mary McDonald es mejor patinadora en parejas. Entonces empezaron a rajar. Respira, Jasmine, respira, me dije. Cierra la boca y respira. Piensa lo que vas a decir. Piensa en lo lejos que has llegado. Piensa en... Si no, Paul no habría hecho pareja con ella esta última temporada, concluyó la chica. Atacar a alguien iba en contra de la ley, pero ¿pegar a un adolescente sería especialmente ilegal? Respira, piensa. Sé más amable. Tenía edad suficiente como para tener criterio. Lo sabía. Tenía edad suficiente como para que no me ofendiera una adolescente tonta que ni siquiera habría superado la edad del pavo. Pero, bueno, mi carrera en parejas era un punto sensible. Y por punto sensible quería decir una herida sangrante que se negaba a cerrar. Mary McDonald y Paul come mierda. ¿Qué? Había visto suficientes reposiciones de la tribu de los Brady cuando no podía dormir, como para entender perfectamente que Jan se quejara de Marcia. Yo también la habría odiado, igual que odiaba a la dichosa Mary McDonald. ¿Habéis visto todos los videos suyos que hay colgados en internet? Mi madre dice que tiene muy mala uva y que por eso nunca gana, les cae mal a los jueces. Trató de musitar la otra chica, pero sin conseguirlo en absoluto, porque pude oír lo que decía más claro que el agua. No tenía por qué hacerlo, no tenía por qué hacer nada. Aún eran unas crías, traté de convencerme. No conocían toda la historia, ni siquiera conocían parte de la historia. La mayoría de la gente no la conocía y jamás la conocería. Lo había aceptado y lo había superado. Pero entonces una de ellas siguió hablando y supe que no sería capaz de mantener la boca cerrada y dejar que se creyeran todas aquellas chorradas. Incluso en su mejor vida, toda persona tiene un límite y yo, para empezar, ni siquiera había tenido un buen día. Mi madre dice que el único motivo por el que sigue entrenando aquí es porque es amiga de Karina Lukov, pero supuestamente ella y Iván no se llevan bien. Estaba a esto de soltar una carcajada. ¿Que Iván y yo no nos llevábamos bien? ¿Era así como lo llamaban? Vale. Es una borde. A nadie le sorprendió que no encontrase compañero después de que Paula dejase. Pues ya estaba. Quizás si no hubiera vuelto a mencionar a P, podría haber mostrado cierta grandeza de espíritu, pero
¿Qué cojones? Media 1,70, así que poca grandeza me iba a caber nunca en el cuerpo. Antes de poder pensármelo mejor, me di la vuelta, asomé la cabeza por el umbral y me encontré a las 4 chicas donde las había visto antes. ¿Qué acaban de decir?, pregunté lentamente, guardándome al menos el ¿son inútiles que no consiguen una puta mierda en la vida?, y asegurándome de mirar directamente a las dos que no me habían saludado y cuyas cabezas horrorizadas se giraron de golpe hacia mí en cuanto empecé a hablar. Yo, balbuceó una de ellas mientras la otra parecía que se iba a cagar en el mayol. Y los leotardos, bien, ojalá. Y ojalá tuviera textura de diarrea para que se le escurriese por todas partes. Me quedé mirando a cada una de ellas lo que me pareció un minuto, observando cómo la cara se les ponía como un tomate y disfrutando un poquitín, aunque no tanto como lo habría gozado normalmente, si no hubiera estado más cabreada conmigo misma que con ellas. Enarqué las cejas, ladeé la cabeza en dirección al pasillo en forma de túnel que acababa de atravesar de la pista a los vestuarios y esbocé una sonrisa que en absoluto era tal. Eso es lo que pensaba, largaos a practicar antes de que lleguen tarde. De alguna manera me corté antes de añadir gilipollas al final. A veces merecía una medalla por mi paciencia con las idiotas. Si hubiera habido una competición de eso, esa sí que podría haberla ganado. Era posible que jamás volviera a ver a dos personas moverse con tal rapidez, a menos que viese a los corredores en las Olimpiadas. Las chicas, como las otras dos mierdecillas, eran el motivo por el que había dejado de intentar hacerme amigas de otras patinadoras casi desde el principio. Eran unas mini gilipollas. Levanté el dedo corazón mirando a las figuras que se alejaban por el pasillo, pero realmente no hizo que me sintiera mejor. Tenía que quitarme la mala hostia, de verdad que tenía que quitármela. Entré en el vestuario y me dejé caer sobre uno de los bancos delante de la fila de taquillas entre las que se encontraba la mía. La palpitación de la cadera y el muslo se había agudizado al andar. Había sufrido caídas mucho peores y más dolorosas que las de ese día, pero a pesar de saberlo, una nunca se acostumbra al dolor. Cuando se producía con regularidad, uno simplemente se obligaba a superarlo más rápido. Y la realidad era que no estaba entrenando como solía. No podía, porque no tenía un compañero con quien practicar, ni un entrenador que me corrigiese cada día durante horas, así que mi cuerpo había olvidado lo que era capaz de soportar. Era otra puñetera señal de que el tiempo y la vida seguían, aunque yo no quisiera. Estiré las piernas hacia adelante sin hacer caso del puñado de adolescentes mayores ya arracimadas en el extremo del vestuario más alejado de la puerta, vistiéndose y trasteando con las botas mientras charlaban. Ellas no me miraban y yo apenas les eché un vistazo. Mientras me desataba los cordones, me planteé por un segundo darme una ducha antes de decidir que era demasiado esfuerzo, cuando podía esperar 20 minutos a llegar a casa y cambiarme y ducharme en mi cuarto de baño de tamaño normal. Me quité el patín derecho, blanco, y tiré con cuidado de la venda de color carne que me cubría el tobillo unos centímetros por encima de este. ¡Madre mía!, prácticamente chilló una de las adolescentes desde el otro lado del vestuario, lo que me impidió bloquear su voz. «¿No estás de broma, verdad?» «¿Qué va?», respondió otra mientras yo me desataba el patín izquierdo y me esforzaba por no hacerles caso. «¿En serio?», añadió otra voz. O quizás fuera la misma del principio, a saber. Tampoco es que estuviera tratando de escuchar. ¿En serio, en serio, en serio? Puse los ojos en blanco e intenté no hacerles caso. No. ¿Sí? No. ¿Sí? Pues nada, imposible pasar de ellos. ¿Alguna vez había sido yo tan insoportable? ¿Tan niñata? Ni de coña. ¿Dónde lo has oído? Estaba a mitad de introducir el código en el candado de mi taquilla cuando un coro de ruidos hizo que me girase y mirase por encima del hombro de las chicas.
Una de ellas parecía puesta hasta arriba de Speed. Enseñaba los dientes y las manos le colgaban a la altura del pecho mientras daba palmas. Otra tenía los dedos entrelazados y las palmas unidas delante de la boca, y era imposible que estuviera temblando. ¿Qué coño les pasaba a aquellas dos? No lo he oído. Lo he visto entrar con la entrenadora Lee. Buah, por supuesto. ¿De quién iban a estar hablando si no? Ni me molesté en suspirar o poner los ojos en blanco. Me volví a mi taquilla, saqué la bolsa de deporte, la dejé en blanco y abrí la cremallera para tener acceso al teléfono. Las llaves, las chanclas y mi minúscula barrita de Hershey's, que guardaba para días como hoy. Quité el envoltorio y me metí la chocolatina en la boca antes de coger el móvil. La luz verde de la pantalla parpadeaba, lo que significaba que tenía mensajes sin leer. Lo desbloqueé al tiempo que echaba un vistazo por encima del hombro. Las chicas seguían chillando y comportándose como si estuvieran al borde de un ataque al corazón por culpa del huevo. Sin hacerles caso, me tomé mi tiempo a leer los mensajes del chat grupal que me había perdido mientras practicaba. Yoyo. Quiero ir al cine esta noche. ¿Alguien se apunta? Tali. Depende de qué peli. Mamá. Ven y yo iremos contigo, mi amor. Seb. Yo no, tengo una cita esta noche. James no quiere ir contigo. No me extraña. Yoyo. La nueva de Marvel. Seb, espero que tu cita te pegue una etc. Tali. ¿Marvel? Paso. Yo también espero que te pegue una ETS, Seb. Mamá, ¿es que no se pueden ser amables entre ustedes? Seb. ¿Os podéis comer todos una mierda? Menos mamá. Ruth, yo iría contigo, pero Aaron no se encuentra bien. Yo, sé que te vendrías. Eres un sol. Para la próxima. Mamá, venga. A las 7:30. Jazz, ¿te apuntas? Levanté la vista mientras las chicas del vestuario hacían ruidos que no sabía si yo sería capaz de emitir y me pregunté qué leche les pasaba. Madre del amor hermoso, ni que Iván no entrenase en el centro 5 días a la semana desde hacía 1.000.000 de años, verlo no era tan emocionante. Yo preferiría contemplar cómo se secaba la pintura. Flexioné los dedos de los pies con las uñas pintadas de rosa, chillón, y me quedé mirándolos, obviando a propósito el moratón que tenía junto al meñique y la ampolla que se me estaba empezando a formar en el pulgar por la costura de unas medias nuevas que me había puesto el día anterior. ¿Qué estará haciendo aquí? Prosiguieron los adolescentes, lo que me recordó que tenía que salir del vestuario a todo correr. Ya había alcanzado el límite de lo que podía soportar ese día. Con la mirada puesta en el teléfono traté de decidir qué hacer, volver a casa y ver una película o armarme de paciencia e ir al cine con mi hermano, mi madre y Ben, o como los demás los llamábamos en secreto, número 4. Preferiría irme a casa y no irme a un cine lleno de gente en fin de semana, pero apreté el puño antes de escribir la respuesta. Me apunto, pero primero necesito comer algo. Voy para casa. Entonces sonreí y añadí un mensaje más. Se secundó lo de la ETS. Con el móvil sujeto de entre las piernas, saqué las llaves del coche del bolsillo de la bolsa de deporte y cogí las chanclas antes de guardar cuidadosamente los patines en un estuche protector a medida, forrado de borrego sintético sobre una delgada capa de espuma viscoelástico que mi hermano Jonathan y su marido me habían comprado hace años. Volví a cerrar la cremallera de la bolsa. Me calcé y me levanté con un suspiro que me oprimió el pecho. No había sido un día perfecto, pero ya mejoraría, me dije. Tenía que mejorar. Lo bueno era que el día siguiente no tenía que trabajar y los domingos tampoco solía ir a patinar. Era probable que mamá preparase tortitas para desayunar y se suponía que iba a ir al zoológico con mi hermano y mi sobrino, ya que él iba a recogerla para pasar el día. Bastantes momentos de su vida me había perdido ya por el patinaje. Ahora que tenía más tiempo estaba intentando compensar. Era mejor verlo así que darle vueltas a por qué tenía más tiempo libre. Estaba procurando ser más positiva, pero aún así no se me daba demasiado bien. No lo sé, dijo una de las chicas, pero normalmente se pasa un mes o dos sin venir cuando acaba la temporada. ¿Y cuánto hace? ¿Una semana desde que terminaron los mundiales?
Me pregunto si lo habrá dejado con Mindy. ¿Por qué iba a hacerlo? No sé, porque lo dejó con todas las demás antes que ella. Había sabido de quién hablaban desde el momento en que una de ellas mencionó el nombre de la entrenadora Lee. Solo quedaba un hombre en el CL, como la mayoría llamábamos al complejo deportivo de Yellow Lookup o complejo Lookup para abreviar. ¿Qué les importase una mierda a esas chicas? El mismo tipo que les importaba algo a todos salvo a mí, al menos, y a cualquiera con cerebro, Iván Lukov. Lo único que he dicho es que lo he visto. No sé qué hará aquí, dijo una voz. Nunca viene porque sí, Stacy. Venga, blanco y en botella. Madre de Dios, ¿Mindy y él lo van a dejar? Si lo dejan, me pregunto con quién seguirá patinando. Podría ser cualquiera. Joe pagaría por hacer equipo con él, dijo una chica. Pero si no tienes ni idea de patinar en parejas, tonta, respondió otra resoplando desdeñosa. Aunque no escuchaba activamente, mi cerebro siguió procesando los fragmentos de sus comentarios mientras me entraban por un oído y me salían por el otro. Tan difícil no será, exclamó la otra voz orgullosa. Tiene el mejor culo del país y gana cualquier pareja. Para mí, que sería coser y cantar. Volvió a poner los ojos en blanco, sobre todo por lo de su culo. Lo último que necesitaba oír aquel idiota era que nadie se lo elogiase. Además, la chica había olvidado las partes más importantes sobre Iván, que era el niño mimado, además del bombón del mundo del patinaje artístico, el ícono de la disciplina por parejas de la Unión Mundial de Patinaje, ¿qué cojones? Del patinaje en general más bien, realeza sobre patines, como algunos lo llamaban, un prodigio, solía decir la gente cuando era adolescente, el hombre cuya familia era propietaria del centro en el que yo llevaba entrenando más de una década, el hermano de una de mis únicas amigas, el tipo que no me había dedicado ni una sola palabra amable en más de una década. Así lo conocía yo, como el capullo a quien llevaba años viendo a diario y únicamente se dirigía a mí para liármela por las mierdas más absurdas de vez en cuando. La persona con quien no podía mantener una conversación sin que uno de los dos acabase insultando al otro. Sí, yo tampoco entendía por qué estaba de vuelta en el complejo Lukov apenas una semana después de haber ganado su tercer campeonato mundial. Días después de acabar la temporada, cuando debería de estar descansando o de vacaciones. Al menos eso era lo que había hecho cada año desde que yo recordaba. ¿Me importaba que anduviera por aquí? ¿Qué va? Si realmente hubiera querido saber qué sucedía, podría haberle preguntado a Karina y punto. Pero no iba a hacerlo. No hacía falta porque tampoco era que Iván y yo fuéramos a enfrentarnos en competición en un futuro próximo. O nunca más, si las cosas seguían así. Y algo me decía, aunque no quería creérmelo, nunca, jamás, ni de coña, allí de pie, en el mismo vestuario que llevaba usando más de media vida, que ese era el caso, que tal vez estuviera acabada, después de tanto tiempo, después de tantos meses sola. Quizás mi sueño se hubiera terminado y no tenía ni una puta mierda de la que sentirme orgullosa.